Hola, hoy tenemos un programa con masas que en la pastelería llamamos masas líquidas. ¿Por qué? Porque son de una consistencia muy fluida y entonces lo más probable es que la cocción sea después en una sartén o en una plancha. Y dentro de esas familias tenemos los clásicos crepes, los pancakes, los panqueques, los waffles. Son toda una misma familia que tienen como base, lógicamente, harina, que puede ser harina de trigo, a veces integrales o de otros cereales, y también los líquidos que los componen, clásicamente huevos y leche. Y dentro de toda esa familia se distinguen un poco por el grosor, por el tamaño y por las formas prácticamente de cocción. Con el primero que vamos a hacer es la clásica masa de los crepes, que en general en Latinoamérica se hacen con harina de trigo, con harina blanca. En Francia muchas veces se hacen con harinas más de color, como la del trigo sarraceno, y hay unos crepes de froment que son prácticamente marrones de coloración. ¿Qué es lo que tengo acá? 200 gramos de harina que están tamizadas, le vamos a poner 5 gramos de sal fina y le vamos a agregar 30 gramos de azúcar. Recuerden que las masas de crepes son neutras, porque después yo puedo rellenarlas con espinacas y ricota o puedo rellenarlas con dulce de leche. Entonces, en general, son neutras. Y después lo que voy a agregar es 3 huevos, 180 gramos. Primero vamos a agregar los 3 huevos acá y vamos a tratar de unir la masa con la leche. La leche son 400 centímetros cúbicos, pero no se los integren todos desde el principio, sino que necesitamos nosotros tener primero la harina completamente hidratada antes de seguir con la incorporación de la leche. Por eso, primero con un batidor o con una cuchara de madera vamos a lograr tener esta masa inicial, y después recién la vamos a ir abriendo con el resto de la leche. Estos son en total 400 centímetros cúbicos de leche. Las crepes son delgadas, se cocinan muchas veces de un lado para después poder rellenarlas. Y en Argentina y en los países del Río de la Plata muchas veces surge la duda si hay una diferencia entre los crepes y los panqueques. Los panqueques se utilizan para hacer los canelones de ricota, de seso o de choclo. La masa prácticamente es la misma, muchas veces sin azúcar. Lo que pasa es que se cocina ligeramente más gruesas. Pero ese término panqueque viene del pancake, y el pancake, que después nosotros vamos a realizar en un ratito, tiene una consistencia totalmente distinta a lo que se conoce como panqueque en el Río de la Plata. Acá ya tenemos la masa lista. Le podemos incorporar 1 o 2 cucharadas de manteca o de aceite de manteca fundida al final. Y esta masa la deberíamos dejar reposar. ¿Para qué? Para que la harina hidrate. Entonces después la harina, cuando vamos a cocinar sobre sartén, va a quedar realmente sin desarmarse tanto. ¿Cuánto? A partir de una media hora, si puede ser en la heladera mejor. Y con esas crepes vamos a hacer 2 clásicos de la pastelería. Por un lado, las llamadas crepes Suzette. Crepes Suzette, que son unas crepes de un neto corte cítrico. Es decir, nosotros vamos a hacer las crepes Suzette o de naranja o de mandarina, que es lo clásico dentro de la pastelería. Y para rellenar las crepes una vez listas, tenemos que tener una manteca de cítricos. Por eso lo que vamos a hacer es mezclar cantidades iguales de manteca o mantequilla y de azúcar hasta lograr como una pasta. Y eso lo vamos a mezclar después con la ralladura de 2 o de 3 naranjas. Hay quienes dicen que los originales fueron de mandarina, pero si estamos hablando de una pastelería prácticamente de fines del 1700 o del 1800, es raro que en Francia hubiera mandarinas. Entonces yo me imagino que será más hacia las naranjas lo que habrá rondado justamente esto. Fíjense con la ralladura cómo enseguida tiñe la preparación y así quedan bien. En todo
el Río de la Plata se conocen los crepes de dulce de leche, los panqueques de dulce de leche que se rellenan con el clásico dulce de leche nuestro, con el manjar. Pero en este caso las crepes van a ir rellenas con una capa muy delgadita de esta manteca y después las vamos a terminar con unas cáscaras de naranjas confitadas y con un jugo de naranjas que está reducido. Yo puse 1 litro de jugo de naranjas y unos 200 de azúcar y lo dejé reducir hasta obtener más o menos 1/4 litro. Y después estas crepes Suzette van a ir flambeadas con algún licor de naranjas. Y por otro lado, otra de las recetas, vamos a tener unas panqueques o una de esas tortillas quemadas al rum. No es una tortilla, sino va a ser un panqueque quemado al rum. Por eso acá tengo gajos de manzanas verdes que están sin la cáscara y sin las pepitas, un poco de manteca o mantequilla y azúcar para hacer un caramelo. Ahora vamos a encender el fuego para empezar a trabajar con estos panqueques. Un poco de manteca y vamos a colocarla más. La hacemos correr primero antes de volver sobre fuego para que ocupe toda la superficie de la sartén. Para quien viaja un poco por el mundo va a ver esos lugares, esas creperies tan famosas que nacieron en la Bretaña y que ahora están en todas las ciudades del mundo, donde nosotros tenemos una plancha grande, circular, que es eléctrica, y entonces tiran la masa y con una espatulita enseguida hacen una crepe súper fina. Eso es algo muy clásico de ver. Y también hay una costumbre muy arraigada en el año 500 o 400 de nuestra era, que en las épocas cercanas a febrero, épocas que en otros países se asociaban con la cosecha, había una costumbre donde la gente tenía que dar vuelta con la mano solamente una crepe sosteniendo una moneda de cobre, plata u oro, de lo que pudiera cada uno, y si el crepe se daba vuelta perfectamente mientras sostenían la moneda era símbolo de bonanza para todo el año que seguía. Son todas costumbres que tienen que ver con eso, porque los crepes se conocen prácticamente desde las noches de los tiempos. Es una de las primeras cosas que alguien pudo haber imaginado, mezclar harina con agua y después cocinarlo sobre una piedra caliente o sobre cualquier superficie para después poder rellenar. No es nada que corresponda a un país en particular. Para los de manzanas vamos a colocar, por las dudas, un poquitito de materia grasa. Vamos a colocar masa, como hicimos con el anterior, tratando de que llegue a toda la superficie de la sartén. Y cuando la masa empieza a coagular, es decir, no esperen a que se haga dorada, entonces ahí que ya vemos que no corre más, ahí entonces le vamos a colocar los gajitos de manzanas en el medio. Estos gajitos están crudos, si ustedes quisieran podrían haberlos pasado un poco por caramelo, pero no los hagan un puré porque si no después no quedan nada lindos. Y entonces acá vuelvo a tapar las manzanas con la masa. De a poco ahí vamos a tapar. No los hagan tampoco tan gruesos. Y acá tenemos que esperar entonces que cocine de un lado, los vamos a dar vuelta y así vamos a cocinar de ambos lados. Así tenemos los dos para poder empezar a trabajar. De un lado siempre van a estar más cocidos y del otro los dejamos un poquitito más cruditos, porque después estos generalmente se cocinan con un caramelo, entonces el caramelo los va a terminar de cocinar, si no van a quedar demasiado blandos. ¿Ven? Ya tenemos una buena cantidad.
Vamos a ver los crepes Suzette para estos. Entonces, la idea es colocar un poco de la manteca saborizada y hacer unos pañuelitos. Apenitas, menos de una cucharada les diría, para extenderlos ahí. Ven, de esta manera. Se pliegan sobre sí mismos, pañuelitos, y los vamos a acomodar en una asadera. Como si los hiciésemos de dulce de leche. Estas crepes Suzette se piensa que viene de su nombre porque en algún momento en el Hotel de París se hacían unas crepes que después se les agregaba coñac o ron, pero que no se prendían fuegos, no se flambeaban. Y aparentemente esos clásicos errores que una vez cerca del calor, el alcohol las encendió y las sirvieron igual. Entonces pretendieron darle el nombre de crepes Príncipe de Gales porque era a quien se les habían servido. Y él dice que no, que iba a resignar ese honor por el nombre de la bella dama que lo acompañaba y de ahí se llamaba Suzette. Pero hay muchísimas historias al respecto. Una vez que nosotros tenemos estas crepes, las podemos reservar así y después en el momento que las vamos a servir, calentamos el jugo, que les agregamos las crepes para que se calienten, un poco de rum, se flambean y se pueden servir perfectamente. Y si tienen un evento, lo que les conviene es tenerlas todas en una asadera, agregarle las cascaritas de naranja por encima, ponemos el jugo reducido de naranjas o de mandarinas y llevamos todo al horno. Cuando llevamos al horno, que están todas calientes, después entonces es fácil tirarles un cucharón de ron o de licor de naranjas encendido y así servirlas en los platos con helado o con crema. Y para las de manzana, lo que vamos a hacer es un caramelo con azúcar, manteca y después con ron. Para hacer el caramelo a seco, sobre sartén caliente voy incorporando porciones de azúcar, sin nada más que el azúcar para lograr que se funda y obtener entonces un buen color dorado. El azúcar chango refinado es un azúcar de excelente calidad y con cristales extra finos me permiten una fácil disolución en el líquido y le da una textura más homogénea a las preparaciones de la pastelería fina. Una vez que el caramelo está listo, le van a agregar la manteca. Ya recuerden que acá estoy fuera de fuego, ¿eh? Y ahí entonces vamos a colocar panqueque de manzanas. Lo vamos a remover. Tengan en cuenta que es caramelo, que esto quema. Vamos a ponerlo de un lado. Vamos a dejar que cocine un poquitito. Lo pusimos del lado más crudo. Lo vamos a dar vuelta al otro lado para que tenga muy buen color. Entonces le vamos a agregar el rum y lo vamos a flambear. Si tienen alguna campana tienen que apagarla antes de hacer esto porque corren riesgos de incendiar todo. El plato de servicio tiene que estar ligeramente enmantecado, porque si no, imagínense que el caramelo se va a pegar. Entonces, pasamos todo nuestro panqueque de manzanas con un poco del caramelo por encima. Y acompañamiento lógico y clásico para todo esto es helado. Algún helado de crema, algún helado de vainilla o el que a ustedes más les guste. Un clásico de los restaurantes porteños, de esos bodegones porteños de toda la vida.
Es difícil de hacer, hay que hacerlo a la minuta, como se dice, la minuta es que hay que hacerlo en el momento, por eso en muchos lugares es un postre que va desapareciendo, pero cuando lo prueban y ven el sabor, realmente les gusta volver a estas cosas tan tradicionales, tan ricas. Imagínense el aroma que provoca esto al llegar a la mesa. Crêpes Suzette, los crepes o los panqueques de manzana quemados al rum. Para la masa de crepes, tamizar 200 gramos de harina con 5 gramos de sal fina y 30 gramos de azúcar. Integrar 3 huevos y 400 centímetros cúbicos de leche de a poco. Finalmente unir 50 gramos de manteca fundida. Unir la masa y dejar reposar mínimo por unas horas en heladera. Realizar las crepes en una panquequera caliente enmantecada. Para los crepes Suzette, rellenar con una manteca hecha en base a manteca, azúcar y ralladura de naranjas. Para los crepes de manzana, colocar una porción de la masa en la panquequera y cuando comience a coagular, distribuir manzanas en la superficie. Tapar con un poco más de masa y cocinar de ambos lados. Hacer un caramelo con azúcar y agregar una porción de manteca. Pasar los panqueques de manzana por el caramelo y flambear con rum. Ahora tenemos que hacer la masa de los panqueques, esos panqueques más gordos que tienen polvo leudante. Entonces la masa tiene miga realmente, llamados pancakes o hot pancakes porque generalmente se consumen calientes. Entonces, ¿qué tengo acá? 200 gramos de harina que tamizamos. Acá le voy a agregar 12 gramos de polvo de hornear. Fíjense que son prácticamente 2 cucharaditas de té. 12 gramos de polvo de hornear, una pizca abundante de sal y 50 gramos de azúcar común. Todos esos son los elementos secos. Lo que tenemos que agregar, en principio, al igual que en el anterior, un poco de los líquidos. En este caso los líquidos son 2 huevos y 250 de leche, pero agreguémoslo de a poco. Y así entonces la masa va a ir armándose desde el centro hacia los bordes. Es una masa que va a ser mucho más seca que la anterior porque tiene menor cantidad de líquidos, pero después nos van a dar como resultado unos pancakes mucho más gorditos. Esos se han puesto muy de moda, incluso esta misma masa les diría que hasta podríamos utilizarla para hacer waffles. Si tienen esas wafleras eléctricas o de hierro, podrían utilizarla para eso. Incorporamos el total, son 250 centímetros cúbicos de leche. Solo me queda agregarle 60 gramos de manteca blanda o fundida. Entonces, toda la masa enseguida va a estar lista, pero tenemos que esperar a que hidrate un poquito la harina. Acá ya no es necesario esperar horas o a veces como hacemos con los panqueques, sino unos 15 minutos, 20 minutos, no más que eso, para poder trabajarla sobre fuego. Una vez que está lista, la dejamos esperar hasta poder trabajarla. Y para cocinar estos panqueques, elijan sartenes que sean amplias porque tiene que caer la masa y tiene que formarse un círculo. Entonces, alguna sartén, si es posible, antiadherente, con un poquitito de materia grasa para poder después echar por cucharones y que tome la forma por sí sola. Entonces, agregarle mantequilla en la base, tratar de que se funda, tiene que estar caliente. También, por supuesto, que si lo van a hacer tipo waffles, tiene que calentar, ¿no es cierto?, la waflera, después con un rocío vegetal o con manteca o mantequilla para poder armarlas. Consumen muchísimo todo lo que es Norteamérica y vienen ya directamente los polvos preparados, a los cuales uno le agrega algo de líquido y directamente están ahí armados. Retiramos el exceso de la materia grasa para que no se frían, solamente que esté ahí armadito. Y como en todos, la manteca es
solo en los primeros pancakes, después ya no. Buscamos la masa descansada y con un cucharón vamos a colocar porciones de la masa. La masa va adquiriendo sola esa forma circular y empieza a cocinar. Vamos a dejar cocinar de un lado y después del otro. Recuerden que tiene polvo leudante, entonces empieza a crecer. Para los hot pancakes, tamizar 200 gramos de harina con 12 gramos de polvo de hornear y una pizca de sal fina. Agregar 50 gramos de azúcar y 2 huevos. Unir todo con 250 centímetros cúbicos de leche y 60 gramos de manteca blanda. Formar la pasta y dejar descansar 20 o 30 minutos. Cocinar los pancakes sobre una sartén gruesa con un poco de manteca. Cocinar de ambos lados y reservar tibios. Tenemos entonces ya una cantidad de estos pancakes para ya armar un desayuno. Son clásicos del desayuno, esos desayunos abundantes. Incluso hay una cadena en toda Norteamérica que se dedica justamente a armar estos clásicos pancakes para el desayuno. Y después, generalmente, ¿cómo se sirven? Vamos a colocar de a 3 que estén todavía tibios y poder ponerles por encima algunas frutas. Acá tenemos algo de frutillas o fresas. Ahí. Unos arándanos y un poquitito o de helado o de queso para terminarlo. Lo voy a buscar a la heladera. Algún cream cheese. Muchos directamente hasta le ponen manteca, ¿no es cierto?, arriba para que se fundan, porque van a estar, por supuesto, tibios los hot pancakes. Entonces, de esta manera. Y lo que es infaltable es ese clásico jarabe de arce o maple syrup o alguna de esas melazas que van siempre por encima coronándolos. Eso es el clásico hot cake. Entonces, es una receta que es simple, teniendo una sartén gruesa se puede practicar y realmente nos queda un desayuno para comenzar el día con todas las energías que necesitamos para afrontar la vida profesional. Así que tuvimos hoy los crepes de manzana, los crepes Suzette, y en este caso los pancakes, una versión norteamericana de una preparación muy rica y de fácil aceptación. Nos vemos en la próxima con más masas.